Vas, comandante. Está bien. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Aprovecharemos la presente rueda de prensa para comentar, mi compañero Mario Delgado y un servidor, dos temas. Yo presento el día de hoy un punto de acuerdo que tiene que ver con los 4,799 metros cuadrados que pues han sorprendido a todos en el bosque de Chapultepec, de que quieren ser destruidos por la inmobiliaria Trepi. Hoy se presenta un punto de acuerdo y también el senador Mario Delgado presenta un punto de acuerdo que subirá a tribuna respecto a la situación económica desastrosa que desafortunadamente impera en este momento en el país. Comentarles que desde que la semana antepasada presentamos un punto de acuerdo relacionado con las 22 hectáreas que fueron devastadas en Tajamar, allí en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, en Quintana Roo, convocamos a la colecta de firmas junto con otro amplio grupo de organizaciones ambientalistas que hicieron lo propio a través de change.org. Se consiguieron más de 5,000 firmas en aquel momento y en paralelo todo el importante activismo que llevó a cabo la sociedad de Cancún, pero con un gran apoyo de la sociedad mexicana e incluso internacional, se logró detener la construcción del proyecto inmobiliario que se tenía planteado ahí en Tajamar. Esta ya es una resolución definitiva que ha hecho el juzgado segundo de ahí de Quintana Roo. Es obviamente un tema al que tendremos que darle seguimiento en los próximos meses de manera muy puntual, pero a raíz de que salió el tema de Tajamar, han ido saliendo otros temas a la luz pública. El caso de Punta Nizuc, donde estamos hablando de 2,9 hectáreas, donde un proyecto de desarrollo inmobiliario no solamente volvía a poner en peligro manglar, sino también coral de alrededor de 230 especies, entre aves, reptiles, peces que ahí habitan. Celebrar que también por la movilización y el activismo ciudadano ha habido una resolución, por lo pronto provisional, del juzgado séptimo, que ha impedido que el desarrollo que estaba planteado ahí en Punta Nizuc se diera. En este contexto, para los capitalinos ocurre pues una noticia no solo desagradable y preocupante, sino que ha convocado a que un importante número de ciudadanos empiecen también una organización para impedir que los 4,799 metros cuadrados que ocupan el predio de Montes Apalaches 525, ahí en la colonia Lomas de Chapultepec, y que es parte del macizo boscoso del bosque de Chapultepec, pues puedan ser arrasados en favor de la inmobiliaria Trepi. Y por eso en ese contexto queremos seguir la misma ruta que hemos hecho. Vamos a abrir a través de change.org una junta de firmas, convocando en este caso no solamente a ciudadanos y ciudadanas a participar con su firma, sino exigiendo a las autoridades que están involucradas que se frene la entrega de ese predio. Hay un litigio, hay que decirlo, que está instalado desde 1982, conforme al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, pero hoy que sale a la luz que la empresa quiere arrasar con este predio, pues como que las autoridades han sido poco determinantes en cuanto a la defensa del bosque de Chapultepec. De tal manera que el punto de acuerdo, que es parte de lo que nosotros invitaremos para que sea firmado por parte de los ciudadanos y las ciudadanas, no solamente de Las Lomas, no solamente de la ciudad capital, sino de todo el país. El bosque de Chapultepec es uno de los bosques más importantes que se siguen conservando en una ciudad capital o en una urbe del tamaño de la Ciudad de México en el mundo, comparable solamente con los que tienen Londres o los que tienen Nueva York, de tal manera que se trata de defender un macizo boscoso que es patrimonio de la humanidad, de los capitalinos sin duda alguna, pero que es patrimonio
de la humanidad. De tal manera que el punto de acuerdo que nosotros estamos presentando plantea un exhorto muy puntual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con estricto apego a derecho resuelva la declaratoria en favor del área de valor ambiental para la tercera sección del bosque de Chapultepec y que con ello se evite el cambio del uso de suelo de dicho predio. Es importante subrayar que no solamente es exigirle a la Suprema Corte de Justicia que revise con toda puntualidad este tema, el derecho le asiste a los capitalinos y el derecho le asiste a que el predio se mantenga como parte del bosque de Chapultepec, sino que invitemos a que con los ciudadanos que ya están organizados hagamos una gran acción colectiva y estos instrumentos que han servido para frenar Tajamar, para frenar Punta Nizuc, pues que nos sigan sirviendo aquí en la ciudad capital y en el resto del país para evitar que los desarrolladores y solamente los que piensan en el dinero pues dejen de ver el patrimonio ambiental y el patrimonio de las presentes y de las futuras generaciones como algo indispensable. Ese es en tanto a en cuanto a el predio de Chapultepec. Si les parece, ¿tú quieres comentar algo? Comentamos sobre eso y luego comentamos sobre la parte económica. Bueno, sin duda vamos a acompañar esta petición, defender al bosque de Chapultepec, sin duda es fundamental para la sustentabilidad de esta ciudad, es el pulmón de la Ciudad de México y no podemos afectarlo, no podemos minarlo. ¿Empezamos sobre esto ya? Preguntas sobre el tema. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Perdón, gracias, buenos días. Preguntarles, bueno, evidentemente siempre detrás intereses muy poderosos, ya les llaman el cártel inmobiliario, estas desarrolladoras que se han ido apropiando con artilugios jurídicos de parte del bosque de Chapultepec, que están en riesgo, señalan 85,000 hectáreas, pero en concreto en el caso de Apalaches 525 se hablaba de que la inmobiliaria Trepi, el 50% por ahí más o menos del porcentaje de las acciones era de la señora Servitje. O sea, de una de las esposas del papá de la dueña de los productos Marinela. Entonces, ¿qué opinión les merece en este sentido? Pareciera que, una vez más, evidencia que cuando está el poder económico dobla al poder constituido y entonces se siguen llevando pedazos del bosque. Y luego, por otro lado, también presentaban hace rato una propuesta a los panistas de exhortar al presidente de la República que se expropie el predio, que es una situación que el predio ya se había expropiado. O sea, Marcelo Ebrard, un día antes de dejar de ser jefe de gobierno, publicó en la Gaceta Oficial del DF que se iba a expropiar el predio de Apalaches 525, pero si no lo pagan, pues se cae la expropiación y si firma un segundón, pues también. Entonces también ahí ha habido una defensa jurídica que ha estado como hecha para que se caiga. Entonces, ¿cómo abatir el tema de la simulación y hacer que jurídicamente ya ese predio no se le quite a Chapultepec? Bueno, yo te diría, en principio, lo que tenemos que garantizar es que frente a situaciones tan graves, hemos comentado Tajamar, hemos comentado Punta Nizuc, hoy estamos hablando de Apalaches 525, pero ejemplos de este tipo abundan en el territorio nacional, donde lo que se busca es que el poder económico precisamente busque doblar o doble al poder de las autoridades, al poder del gobierno. Pero hay un poder superior que es el poder de los ciudadanos y hay que garantizar que ese poder ciudadano que hoy está activado en términos ambientales, que hoy ha logrado tener un éxito en Tajamar, que hoy tiene impedido y que tiene el juzgado séptimo, digamos, otorgando la suspensión provisional, sea el activismo que permita evitar que esto se doble, y sea de quien sea. Yo no sabía que este era de la señora Servige, sea de quien sea. El bosque de Chapultepec es patrimonio de los capitalinos de la Ciudad de México y es patrimonio de los mexicanos y de las mexicanas, desde Tijuana hasta Chetumal, y es patrimonio de la humanidad, de tal manera que hay que empezar a ver al activismo ciudadano como el instrumento más poderoso para defender no solamente a la presente generación, sino a las que vienen. Y el segundo, ¿la segunda cuál fue? Bueno, hay un litigio. El problema es que este planteamiento viene desde el 82, hay varias cuestiones que ya están en revisión, por ejemplo, en el 2015 el sexto tribunal del colegiado en materia administrativa ha ratificado el amparo que dio en su momento la jueza María Guadalupe Rivera González. Pues aquí el interés económico no solamente tiene que ver con la autoridad administrativa,
El interés económico se empieza a meter por los vericuetos de los juzgados y por los vericuetos de las decisiones que da el Poder Judicial también. Y ahí, siempre que hay un desarrollador que logra tener éxito por encima del interés de los ciudadanos, siempre hay dinero de por medio. Siempre hay. Aquí no podemos hacernos tontos. Ese ha sido el resultado en tantos y tantos ejemplos donde quien termina perdiendo es la nación, el medio ambiente, los niños y las niñas del país. Pues hay que decirlo con todas sus letras. Cuando hay intereses económicos hay que señalar, como nosotros lo planteamos en la solicitud de change.org, no solamente quién toma la decisión, sino quién se ve beneficiado, porque es lo que ayuda a que los ciudadanos tengan mucho mayor capacidad, con mayor información, de incidir en revertir lo que va en contra de su propio bienestar. Buenos días. Y en este caso le pedirían al gobierno capitalino que sea un litigio transparente, porque hemos visto que es proclive a ocultar las cosas o a darlas por reservadas. Bueno, aquí yo debo de destacar, por lo menos en el recuento que hacemos en el punto de acuerdo, recientemente el consejero jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados Covarrubias, ha declarado que habrá de realizar en representación del gobierno de la ciudad capital acciones jurídicas conjuntas con otras fuerzas políticas y defender el bosque de Chapultepec. ¿Qué queremos hacer? Pues no solamente manifestar que es la posición que se ha hecho pública, sino exigir de manera transparente que con todas las capacidades que pueda tener la Ciudad de México defienda al bosque de Chapultepec. Por eso a cada quien le toca hacer la parte que le corresponde. Tenemos que apoyar una decisión que vaya en favor del bosque. Tenemos que pedirle a los ciudadanos que con gran activismo participemos en una dinámica de protección. Y estoy convencido que es lo que permite no solamente transparentar cuando ha habido decisiones que son contrarias, digamos, al bien público, al bien mucho más amplio, sino también identificar quiénes pueden ser los que quieran meter mano de manera equivocada y de manera turbia. Bueno, a continuación el senador Mario Delgado nos va a comentar sobre el punto de acuerdo en materia económica que presentó. Muchas gracias. Un grupo de senadores y senadoras estamos solicitando la presencia aquí en el Senado, la comparecencia de los responsables de la política económica en este país, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Ustedes lo pueden checar en sus teléfonos. El dólar hoy se está vendiendo en estos momentos a 19.50. Estamos en la orilla del despeñadero económico. Estamos en la orilla del despeñadero económico y no todo es la explicación del exterior. Lo que está ampliando el impacto de los desequilibrios del exterior, de los factores externos, es lo que pasa aquí con la economía. Es el manejo que ha dado a la economía el gobierno de Peña Nieto. El año pasado nos dijeron que iba a haber el presupuesto base cero. Se anunció un recorte por 124,000 millones de pesos y resulta que no solo no se hizo el recorte, sino que se gastaron 197,000 millones de pesos más. Pero lo que dijeron que iban a recortar, que fue fundamentalmente inversión, eso sí lo cumplieron. Y en cambio tuvieron un aumento de gasto en el gasto corriente. Este es un gobierno despilfarrador que se endeuda para sostener un nivel de gasto que ya no es posible mantener. También nos preocupa mucho, y creo que es una preocupación que ya comparte el gobernador del Banco de México, es el aumento desmedido de la deuda. Vamos a poner esto en perspectiva. En toda la historia del país, la deuda acumulada que tuvimos hasta 2008, Peña Nieto ha endeudado más en estos 3 años que todo lo que acumuló nuestro país hasta el año 2008. Eso es para que dimensionemos el tamaño de la deuda que está siguiendo esta administración. Casi 10 puntos del PIB solamente en el periodo de tiempo que va esta administración. Por supuesto que esto genera
presiones en el costo financiero de la deuda, ha aumentado 33% en lo que va en esta administración. Estos desequilibrios internos son lo que ahora están provocando ya mucha incertidumbre por parte de los analistas, de las calificadoras, de los inversionistas, y por eso tenemos la depreciación tan grande, más de 40% de la moneda mexicana. No todo es explicación del exterior. Si bien es cierto, se detona del exterior por la caída en los precios del petróleo y por cambio en la política monetaria de la Fed, los desequilibrios son mayores, la resonancia es mayor por lo que ocurre por el manejo de la política económica en nuestro país. Tenemos también que el Banco de México ya hace públicas sus diferencias con la Secretaría de Hacienda porque seguramente viene el fantasma ya de la inflación. Cuando hay un cambio en el precio del dólar, como ha ocurrido, esto se traduce siempre a inflación. No había ocurrido durante todo el año pasado, pero seguramente traemos ya presiones inflacionarias que han obligado al gobernador del Banco de México a salir y pedir un ajuste en el gasto público. ¿Dónde está el gran truco aquí? Que el gobierno está hablando de ajustes en el 2017 y parece que no existiera el 2016. Estamos en febrero y los números no van a dar. Van a tener que empezar a hacer ajustes al gasto desde 2016. Nos preocupan mucho las entidades federativas porque las coberturas petroleras protegen al gobierno, a los ingresos del gobierno federal, pero no así a la recaudación federal participable. Entonces seguramente vendrán ajustes al gasto. Lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo, pero esto lo que está logrando es meter mayor incertidumbre en los inversionistas que están castigando a nuestra moneda. Debería enfrentarse de una vez la situación actual como una situación de emergencia y para eso queremos que vengan aquí a explicarnos qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, en lugar de pagarle a Andrea Legarreta a que le explique a los mexicanos, mejor que vengan ellos y nos expliquen qué va a pasar con la economía de nuestro país. Es un gobierno despilfarrador que aumenta el gasto, aumenta la deuda y no tenemos crecimiento económico. Ojalá que en estos días que todo el país va a estar pues muy entusiasmado y distraído y feliz con la visita del Papa, pues no tengamos la triste noticia de que el dólar rebasó los 20 pesos. Por eso queremos citar al secretario de Hacienda, al gobernador del Banco de México, porque nuestro país, hay que decirlo claramente, está en la orilla del despeñadero económico. Sí, ampliar a lo que ha comentado mi compañero, fue una vacilada de parte del gobierno federal el presupuesto base cero. Y hoy queda claro que tiene que recortar el gasto sin haber hecho la tarea que tanto quiso cacarear. Jamás identificó cuáles fueron las prioridades que definió como parte del gasto que iba a realizar. Hoy hay que carear, plenamente carear, a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México con el secretario de Hacienda Luis Videgaray, porque pareciera ser que tampoco coinciden en cuáles son las acciones a seguir. Queda claro que las declaraciones de Agustín Carstens empiezan a identificar con toda puntualidad la preocupación de que la inflación puede salirse de las manos. Entonces, acompañamos este punto de acuerdo, tenemos que saber a ciencia cierta qué es lo que están pensando ambas instituciones, pero sobre todo identificar cuáles son las acciones que se van a seguir. El gobierno, y ya lo comentaba Mario Delgado, pues lo único que ha hecho es escudarse en una comentarista de televisión para que salga a dar la cara sobre su posición económica. Andrea Legarreta no dejó satisfechos a los ciudadanos y a las ciudadanas y no dejó satisfecho al Senado en cuanto a su explicación macroeconómica. Necesitamos que vengan a explicar, pero sobre todo saber qué se va a hacer, qué decisiones se van a tomar en términos de gasto, dónde van a estar los ajustes
ahí donde sigue habiendo programas clientelares que este gobierno no ha querido quitar. Hay subsidios, y se ha dicho desde hace ya muchos años, que solamente van en beneficio de unos cuantos intereses. Por eso mal hecho estuvo que el gobierno utilizara la frase de presupuesto base cero para hacer su planteamiento del 2016. Pero sobre todo, si ellos le echan la culpa al vaivén internacional, pues ¿dónde van a estar las uñas de este gobierno o con qué nos vamos a rascar los mexicanos si es que solamente vamos a estar dependiendo de lo que pase en China, de lo que pase en Europa, de lo que pase en los Estados Unidos? Necesitamos una visión clara de cuál va a ser la política industrial que se va a llevar a cabo. Necesitamos una posición muy clara respecto al cuál va a ser la visión fiscal para el 2016 y que también nos diga de una vez por todas el gobierno si es que va a estar pensando en un nuevo ajuste fiscal a costa del bolsillo de los mexicanos y las mexicanas. Gracias. ¿Tendrían ubicado en qué parte se puede hacer el recorte o el ajuste? ¿O harían un planteamiento de dónde? Porque ellos están observando que podría ser Pemex de entrada. No, a ver, aquí el problema es lo que ha hecho el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es aumentar su despilfarro y recortar la inversión pública. Recordemos que en este año se presupuestó la menor inversión pública como porcentaje del PIB desde hace por lo menos 60 años. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es renunciar al crecimiento económico. Desde el principio de esta administración, la gran reforma pendiente era la reforma al gasto público. Y era apostarle al crecimiento económico, era apostarle a la inversión para crecer. Este gobierno ha incrementado la deuda, pero no hemos tenido crecimiento económico, porque ha aumentado el gasto corriente sin control y porque no está dispuesto a tener, pues ni siquiera ahorrar un peso en austeridad. Entonces, creo que es una política económica equivocada y ellos son los que tienen que decidir. Lo que sí está claro es que es insostenible y ya los analistas empiezan a dudar sobre la sustentabilidad de las finanzas públicas mexicanas. Por eso vemos ahora el ataque o la debilidad tan profunda del peso. Tiene que ver con la debilidad de nuestra economía por la falta de crecimiento económico. Solamente un comentario rápido. El Coneval hace un ejercicio anual, ustedes lo conocen, el informe de cómo están funcionando algunos de los programas de gobierno. Y solamente si ustedes revisan las gráficas que ellos llevan haciendo desde hace unos 8 años, ya para unos 6 años al día de hoy, ellos tienen identificados claramente cuáles son los programas que, por ejemplo, en el tema del campo, se van al bolsillo de los grandes productores, que no significan mejor distribución de la riqueza, que no significan detonar regiones productivas. El ejercicio está hecho, lo que pasa es que el gobierno no quiso atender a eso cuando le llamó al presupuesto base cero. No, ni tampoco renunciar a privilegios. No tenemos ahorros en el gasto corriente y ayer vimos las declaraciones del presidente. El presidente ve perfectamente normal el avión de más de 6,000 millones de pesos. Él considera que es un instrumento de trabajo y además que no es lujoso. Entonces, desde esa perspectiva, pues todos los privilegios que acompañan al gobierno no los consideran como excesos. Sí, ahí es donde hay mucho que recortar, en lugar de estarle pidiendo más impuestos a los mexicanos, en lugar de estarles pidiendo mayor sacrificio o en lugar de estar endeudando a esta y las siguientes generaciones. Yo quisiera saber qué senadores apoyan esta iniciativa de llamar a comparecer a la doctora y además, pues desde su perspectiva, ¿cuáles serían las medidas urgentes, además de apretar ese cinturón, qué debería hacer el gobierno ahorita para atajar esta alza? Yo creo que toda la banca de la izquierda, toda la bancada de la izquierda lo está apoyando, incluso se están sumando también de otros partidos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que primero dejar la simulación, ¿sí? Dejar el discurso de que sí, bueno, vamos a hacer recortes en 2017, estamos en febrero y la economía, la percepción es que se nos está yendo el despeñadero. El dólar hoy está en 19.50, o sea, podríamos rebasar los 20 pesos por dólar, pues en estos días que vamos a estar todos distraídos con el Papa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto?
que el Banco de México está pidiendo un ajuste al gasto, lo cual va a significar menos crecimiento económico. Seguramente tenemos ya una traducción en la inflación de esta depreciación, va a haber un aumento de precios, tendrá que reaccionar el Banco de México ajustando la tasa de interés, esto llevará a incrementar el costo financiero de la deuda, habrá más restricción presupuestal, tenemos menos inversión, tenemos menos crecimiento. Entonces, primero, dejar de simular. Segundo, pues que vengan aquí, como ya decía el senador Ríos Peter, pues que no nos manden a Andrea Legarreta a dar la explicación, mejor que ellos den la cara, que vengan aquí al Senado, que vengan al Congreso y que nos digan qué van a hacer. Lo que sí no podemos es simular que no pasa nada y dejar expuesta a la población a una de las ya tradicionales crisis económicas que le ha dado el PRI a nuestro país durante muchos años. Yo no me quiero quedar en el tintero con un comentario. Muchos de los que están aquí presentes recuerdan las épocas de López Portillo y después la época de Salinas Cedillo. Y el modelito que está ocurriendo en el país es exactamente el mismo que vivimos en su momento. Corrupción, enormes escándalos de corrupción por todos lados. Hoy abundan escándalos de corrupción. Semana tras semana hay una nueva nota que cubre el escándalo anterior. Bueno, la corrupción en aquellas épocas era un poco el preámbulo o era el contexto en el que se daba el fenómeno de la devaluación, de la inflación, del cierre de negocios y del desempleo. Eso fue el priismo en los últimos 4 sexenios en los que gobernó y esa parece ser que es la categorización que hoy estamos viendo, nada más que 2 años y medio antes de que termine el sexenio. Listo. Gracias.